Buenas noches o buenas tardes, no sé en qué horario estamos, ahí en la transición para todas y para todos. Para mí realmente es un gusto y un honor poder compartir esta mesa con quien me une más de 30 años de amistad, como Carlos Escudé, a quien respeto mucho, y también estar con Carlos Delía, con Luis Delía, a quien no conocía, nada más que mediáticamente, y que también me emociona poder estar presentando el libro que tiene por título y tiene por primer capítulo toda una tesis en donde casualmente la conclusión a la que arriba el académico e investigador Carlos Escudé es que Luis tenía razón. Hay muchas cosas que confluyen aquí. Acá, generalmente nosotros los argentinos, discúlpenme que me ponga y me ponga en nosotros y los implique también a todas y a todos ustedes, pero por ahí pecamos de cierto ombliguismo, de creer que todo lo que pasa en el mundo pasa solo en la Argentina, lo cual los que alguna vez hemos salido un poco afuera sabemos que no es así, pero sí es cierto que todo esto comienza por algunas cosas, algunos experimentos y algunos laboratorios sociales, podríamos decir, y de política internacional, en los que sí Argentina fue, digamos, la inauguradora, para desgracia de nuestra historia, y para desgracia de nuestra nación, y para desgracia de lo que sucedió, de gente que desapareció, ¿no es cierto? Y no nos tenemos que olvidar que se habla del atentado a la AMIA en julio del 94, como que ahí empieza todo, pero no tenemos que olvidar que en marzo de 1992 también se voló la Embajada de Israel en la República Argentina. Tampoco nos tenemos que olvidar que esa causa, que por normativa constitucional es competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también tenemos que tenerlo en cuenta, tampoco está resuelta. Luego viene, sí, la voladura de la AMIA en 1994, pero en esos dos hechos, Argentina es protagonista de algo que luego Occidente y los países centrales van a sufrir mucho después. El 11 de septiembre, ¿no es cierto?, de 2001 en Estados Unidos, no fue el primer ataque, como todo el mundo se cree, del terrorismo internacional o de ciertas agencias de inteligencia internacional, ¿no es cierto?, complotadas para realizar este tipo de ataques terroristas, porque en definitiva a eso es a lo que llevan, ¿no es cierto?, sean propiciadas por grupos terroristas o sean propiciadas por agencias de inteligencia o por compañías de ciertos estados centrales, como es el caso que ya desde el día siguiente a la voladura, Berbisky lo señalaba en página 12, ¿no es cierto?, la posibilidad de que Argentina hubiese sido un teatro de operaciones de una supuesta connivencia entre la política israelí y su aliado Estados Unidos para hacer volar la AMIA, y que también debe haber sido algo parecido lo que sucedió en la embajada israelí en Argentina. Pero el tema también está relacionado con lo jurídico, porque al margen de la política, que es muy importante, todas estas cuestiones llevan más, ¿no es cierto?, de 2 décadas en los estrados judiciales sin dilucidar. Y después tenemos 2 cuestiones. Tenemos la cuestión, ¿no es cierto?, de los presos políticos, entre los cuales estaba Luis Delía y Zanini, todavía está Esteche y algunos otros, y cómo fueron evaluadas ambas cuestiones de manera diferente, porque no nos olvidemos que la causa, la voladura de la AMIA, llevó a una primigenia investigación judicial por la cual están siendo investigados, ¿no es cierto?, un expresidente, está siendo investigado el ex jefe de la CIDE en ese entonces, está siendo investigado el propio juez que investigó el asunto, sus 2 secretarios, está siendo investigado el presidente, ¿no es cierto?, de una organización judía importante como Rubén Beraja,
Entonces, cuando vemos toda esta historia, vemos cómo el doble patrón de estándar para evaluar las cuestiones, algo que sucede muy comúnmente en el sistema internacional, ¿no es cierto? Carlos es un teórico de las relaciones internacionales y su teoría del realismo periférico, y cuando habla de que los países periféricos no tienen el mismo poder que los países centrales y no es lo mismo que determinadas cuestiones las haga un país central y no las haga o las realice o las efectúe un Estado periférico como el nuestro. Sin embargo, ¿no es cierto?, ese mismo doble patrón de estándar lo podemos encontrar en problemáticas de derechos humanos, y también lo podemos encontrar en la problemática del sistema judicial. Porque en general, el sistema judicial, los operadores judiciales, ¿de dónde salen? Salen de las facultades de Derecho, de la que yo provengo. Facultades de Derecho donde mayoritariamente lo que se enseña es una postura muy positivista y positivista simplistamente hablando, no porque haya todo un razonamiento filosófico de lo que es y de filosofía del derecho o moral y política sobre lo que es el positivismo, sino, ¿no es cierto?, un positivismo de enseñar la ley tal como está escrita y tal como se interpreta a la usanza de quienes mandan en general, y las interpretaciones volcadas, ¿no es cierto?, a favorecer a los sectores más acomodados de la sociedad. Esa es la tradición del derecho. Las teorías críticas del derecho casi no se enseñan en la Facultad de Derecho. Son una mínima postura en las distintas cátedras de las distintas facultades del país y de Latinoamérica, y me animo a decir también a nivel de derecho comparado, salvo una rara composición del Poder Judicial italiano, que se debe más que todo, porque no se olviden ustedes que el Partido Comunista Italiano en la época de la Guerra Fría tenía mucho poder en Italia, y los gobiernos de la Primera República Italiana se hacían por ese entente de los 5 partidos para evitar que el comunismo llegara al poder, pero obviamente el comunismo sí dominaba la Asamblea y la Cámara de Senadores, y la composición del Poder Judicial italiano fue una composición muy distinta a la composición del resto de los poderes judiciales del continente, inclusive del resto de Europa, y también lo que acontece en nuestro territorio. Y si vamos al derecho constitucional, el derecho constitucional argentino ha estado dominado por una mayoría. Acá tenemos algunos constitucionalistas que veo, por una mayoría de profesores de Derecho Constitucional gorilas, oligarcas, que obviamente justificaron golpes de Estado, pero no solamente justificaron golpes de Estado, sino que criticaron la reforma de 1949 porque interpretaban que era inconstitucional, pero en realidad la reforma de 1949 fue realizada con los 2/3 de los presentes, más de los presentes, y hay una discusión sobre si el artículo 30, una inveterada discusión en la tradición argentina, si el artículo 30 exige los 2/3 de los presentes o los 2/3 de los totales. No está claro, y nunca lo va a estar claro, porque quien llega al poder, aunque modifique toda la Constitución, nunca va a querer modificar el artículo 30, porque especificar eso, que sería lo racionalmente correcto, que las 2/3 partes de la sociedad argentina avalen esa reforma, es muy difícil. Entonces, la mayoría de las reformas constitucionales, la del 60 fue inconstitucional porque no se hizo antes de los 10 años que prescribía la normativa constitucional. La del 66, la del 98 se realizaron con los 2/3 de los presentes, no con los 2/3 de los totales. Y la de Perón igual, pero la de Perón era la de Perón, y obviamente llevaba a cambiar el sistema jurídico y el sistema judicial de la República Argentina. Por eso los profesores de constitucional generalmente enseñan
eso generalmente los profesores de Derecho Constitucional enseñan que la Constitución del 49 era inconstitucional, pero les parecía mucho más constitucional que 3 personas que derrocaron a ese gobierno legal y legítimo la tiraran al tacho de basura y volvieran a poner en vigencia la Constitución de 1853 con las reformas anteriores y que luego llamaran elecciones, no como dice el artículo 30, que llamaran elecciones para actualizar la Constitución y se reformara la Constitución con el artículo 14 bis. Es decir, ¿qué es más inconstitucional? Ese artículo 14 bis y la Constitución vieja puesta por 3 militares con un partido justicialista proscripto, con imposibilidad de que se presentara a la convencional constituyente del 57, o la Constitución justicialista con las disquisiciones que pueda haber doctrinariamente, pero que realmente eran el producto, ¿no es cierto?, de toda una revolución jurídica, nacional, popular y democrática, guste o no guste, que había habido en la República Argentina. ¿Y por qué me refiero a esto? Me refiero a esto porque acá también están en juego los derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos, quienes somos profesores, sabemos que es una denominación que técnicamente es criticable, porque todos los derechos son humanos. No hay derecho que no sea humano. Lo que sucede es que cuando se habla de derechos humanos, se habla de los derechos fundamentales de la persona, de los derechos constitucionales, podríamos decir. Está aceptado jurídicamente y científicamente que el vocablo de derechos humanos, por su carga discursiva y por su carga valorativa, hay un consenso científico de que es la denominación correcta, aun cuando técnicamente no lo sea. Pero ¿por qué llego a esto? Porque obviamente toda esta problemática de la causa que lo llevó a Luis de Elía, ¿no es cierto?, a ser un preso político, tiene en cuenta de que en la Argentina, como lo dice Carlos cuando tiene esta motivación de escribir su libro, que lo dice, que lo motiva el placer de ser libre, y creo que él lo es, pero también lo motiva la encrucijada en la que se halla el Estado de Derecho en la Argentina. No es una encrucijada. El Estado de Derecho en la República Argentina, sistemáticamente desde los inicios de la actual gestión del gobierno constitucional del presidente Macri, está violentado. Violentado desde el principio. Violentado desde sus inicios, desde el primer decreto de necesidad y urgencia que realizó para proponer 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia por medio de un decreto. A mí, sinceramente, disculpen si por ahí me extiendo un poco, me da vergüenza ajena de que alguien que fue tribunal de mi concurso de Derecho Constitucional haya aceptado llegar a la Corte borrando con el codo lo que escribió con la mano. Porque el juez Rosati, ¿no es cierto?, que viene del campo nacional y popular, sostiene en sus libros y en sus tratados que un miembro de la Corte tiene que ser designado a propuesta del Poder Ejecutivo y con el acuerdo que exige la Constitución de los 2/3 partes de los votos del Senado. Obviamente, él nos reprochó que Macri lo hubiese propuesto por un decreto de necesidad y urgencia, al igual que el doctor Rosenkrantz, que también es profesor de Derecho Constitucional, para que vean que muchas veces los constitucionalistas y quienes tienen que ser los promotores en construir y en consolidar derechos son los primeros que cuando tienen que tomar una decisión borran con el codo lo que escriben con la mano. Y en materia de derecho penal es muy importante la relación del derecho penal con la problemática del derecho constitucional y los derechos humanos. El principio de la inocencia, hasta que no haya una sentencia firme, no puede ser desdeñado en la República Argentina. Todas y todos somos inocentes hasta que no se demuestre fehacientemente lo contrario. Y mucho menos cuando se empiezan a inventar doctrinas propias de ese producto, perdónenme que diga así, que sacamos de la Facultad de Derecho, como esta
famosa ahora doctrina Irursum, ¿no es cierto?, por la cual se detiene a personas no por motivaciones propias del derecho penal, si se levantaran Soler o Núñez, ¿no es cierto?, o Vélez Mariconde, por decir muchos doctrinarios cordobeses que son los grandes padres del derecho penal y del derecho procesal argentino, se volverían a pegar un tiro por leer ese tipo de argumentaciones. Y creo que si seguimos viendo las andanadas de decisiones judiciales que ha tomado el actual gobierno, designar jueces sin el acuerdo de los 2/3 del Senado, porque yo puedo estar designado juez de primera nominación o del juzgado número 10 o del juzgado número 15, pero si me cambian de juzgado, necesito un nuevo acuerdo para ese cambio. No es que a mí me sacan de un juzgado donde era juez y me pasan a juez de otro juzgado porque sí o por decisión política y ni siquiera por una mayoría automática del Consejo de la Magistratura, porque no es función del Consejo de la Magistratura. La Constitución Nacional es clara, se necesita un acuerdo del Senado. Y casualmente ese acuerdo no hizo falta para nombrar a los miembros del Tribunal Oral Federal número 9, que, oh sorpresa, eran quienes tenían que juzgar no solamente a Luis de Elía y a Zanini, a Cristina y a todos los que sabemos que están implicados en esta causa, sino que también tenía que decidir por sorteo o casualidad, le llegó a ese mismo tribunal oral mal designado, le llegó la causa del lavado de la ruta, la mal llamada ruta del dinero K, ¿no es cierto?, y el caso de Lázaro Báez. Entonces, por suerte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una acordada en donde da de baja el Tribunal Oral Federal número 9 y pasa a competencia del Tribunal Oral número 8, la causa por la cual hoy nos ocupa. Carlos escribió también su libro y por la cual hoy Luis está, por suerte y por justicia, en libertad. Ahora bien, generalizar siempre es malo. No toda la justicia es mala. No toda la justicia es Comodoro Pi, en primer lugar. No toda la justicia es la Cava y la provincia de Buenos Aires. También existimos en el interior, ¿no es cierto? Aun cuando en el interior también pasen cosas, obviamente. Pero también reconocer en este año, que es tan paradigmático para la lucha de las mujeres, que ese Tribunal Oral número 8 produjo un dictamen de una procuradora general que es una mujer, que se aparta de la doctrina Irursum, dice que es una aberración jurídica, y por otra parte habla de la igualdad del trato ante la ley. ¿Por qué Luis? ¿Por qué Zanini? ¿Por qué Cristina eventualmente, que por fueros no estaba detenida? ¿Y por qué otros estaban detenidos? Cuando por la misma causa, ya caído esto del traición a la patria, que es algo descabellado, a lo cual no me referí, por esto de tratar de respetar el tiempo que no estoy respetando, disculpen, ¿por qué ellos estaban detenidos? ¿Y por qué no estaba detenido, Menem por los fueros, pero por qué no estaba detenido Anzorregui? ¿Por qué no estaba detenido Bonadío? ¿Por qué no estaban detenidos los 2 secretarios? ¿Por qué no estaba detenido Fino Palacio? ¿Por qué no estaban detenidos todos los otros que tenían que estar detenidos por encubrimiento si ellos estaban detenidos? Y ese tribunal oral, que estaba integrado por 2 mujeres y un hombre, el hombre se aparta, lo cual habla mal de nosotros a veces, ¿no es cierto? Es muy cómodo apartarse cuando no me quiero jugar. Y estas otras 2 vocales de Cámara, mujeres, que podrían haber, por el principio acusatorio, haber hecho suyo el dictamen de la procuradora, porque en el sistema acusatorio, cuando el Ministerio Público pide la absolución, o pide en este caso la libertad, ellas podrían haberse acogido a lo que decía el Ministerio Público. No hay querella, ¿no es cierto? Entonces no había oposición. Sin embargo, tratan el asunto.
tratan el asunto y buscan sentencias y antecedentes jurisprudenciales a nivel del Pleno de la Sala de la Cámara de Acusación, y también trata un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde da las razones por las cuales la propia Procuradora y estas dos camaristas ponen blanco sobre negro y digamos que tratan de paliar estas aberraciones que ha habido en los últimos meses en la República Argentina, en el sistema judicial, y que han puesto en tensión el respeto al Estado de Derecho. Todo esto, junto con otra cuestión, que acá lo va a explicar mejor mi colega periodista, con un sistema judicial unido al aparato mediático, que por algo hubo una ley de medios de comunicación audiovisuales, que también por decreto de necesidad y urgencia fue derogado, a pesar que la Corte Suprema de Justicia, después de mucho batallar, le dio la razón a la ley y le dio constitucionalidad a la ley, esa ley de medios de comunicación. El presidente, por un simple decreto de necesidad y urgencia, observó los artículos fundamentales que hacían al pluralismo y al derecho a la información, que es un derecho humano de cualquier ciudadana y de cualquier ciudadano argentino. Pero esa unión del Poder Judicial con el poder mediático es a lo que hizo referencia nuestra expresidenta y actual senadora Cristina Fernández cuando asumió la banca de senadora. Cristina, mal que le pese a muchos, yo como académico, y Carlos seguramente también, la admiro por su oratoria, por su versación. Una persona que nunca estuvo en la academia tiene más academicismo y más cultura que muchos de los que están en la academia, al margen que uno esté de acuerdo o no con algunas de sus decisiones. Habló de algo que nace en el mundo de la política internacional, el lawfare, ¿no es cierto?, la guerra judicial, que nace a niveles internacionales, ¿no es cierto?, pero que también empieza a tener implicancias por esta revolución mediática en los sistemas políticos y jurídicos nacionales. Y usan la justicia para callar al opositor, sobre todo cuando ese opositor es un opositor que va en contra del capitalismo concentrado, en contra de las oligarquías y en contra de los poderosos del mundo. Cuando esos líderes, como Cristina, como Lula, como Evo, como Correa, como muchos otros, que ganan con el voto popular, que toman decisiones constitucionales, que alguna vez se habrán podido equivocar, pero nunca tanto como se equivoca la derecha llamada hoy moderna y constitucional, entonces empiezan a usar los medios de comunicación social, esos con los que batalló Cristina tantos años, con lo que ha batallado Obama en Estados Unidos, con lo que se ha batallado en el Reino Unido de Gran Bretaña también, porque no es una problemática solo argentina, es una problemática mundial. Y las sociedades, sobre todo las clases medias, dirían algunos tilingas y pacatas, yo no quiero ser, quiero ser tan elocuente, pero sí esas clases medias o el medio pelo en la sociedad argentina, como decía Jaureche, ya hace mucho, ¿no es cierto?, se prenden de esos eslóganes que escuchan en los medios de comunicación audiovisual o en los medios de prensa y demandan justicia instantánea sin esperar los tiempos de la justicia verdadera a nivel de los hombres, que es la justicia del Estado de Derecho. Creo que con todo esto he podido dar más o menos una pormenorizada y rápida visión de lo que está en juego en este momento. Está en juego el derecho, está en juego la inclusión, está en juego la igualdad, está en juego la verdad y está en juego el luchar por un mañana mejor. Muy bien.
Muchas gracias, Carlos Juárez Centeno.